Lo primero que estamos haciendo es cambiar la narrativa. Yo creo que dentro de mi trayectoria trabajando en el BID, trabajando en la Casa Blanca, tratando de fomentar y promocionar la idea de inversión en la región, lo que yo noté y lo más primordial de todo antes que hacer una inversión de capital de $1 es comenzar a rediseñar esa narrativa de cómo es hacer inversión en Latinoamérica. Hola, soy Rodrigo Arenas. Te doy la bienvenida a Líderes, el podcast donde conversamos con las voces más influyentes en política y negocios, defendiendo siempre nuestros valores conservadores. Si quieres conocer de primera mano cómo piensan y qué inspira a los líderes de hoy, te invito a suscribirte al podcast. Apóyanos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo nuestros episodios. Sé parte de la comunidad que construye un futuro mejor. Gracias por escucharnos en Líderes. Hola, bienvenidos a su podcast Back to Basics. Yo soy Rodrigo Arenas y hoy estoy con una invitada muy especial, Jessica Bedoya. Jessica es cofundadora y management partner de LARA, el Latin American Real Assets Opportunity Fund, que fue fundado hace tan solo un par de años por Jessica y su socio. Y Jessica es colombiana, ecuatoriana, trabajó en el gobierno en el primer término del presidente Trump como Chief Strategy Officer, siempre en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, que tuvo bajo su control un staff de más o menos 3,000 personas y administró un fondo administrativo de alrededor de $60 millones. Diseñó también estrategias para llegar a los 26 países de América Latina y el Caribe. Lideró esfuerzos para mejorar el portafolio y tanto de manera operacional como organizacional en su performance, en sus costos y en sus eficiencias. Y de esa manera, pues traemos hoy a Jessica Bedoya. Jessica, bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Jessica, ¿hace cuánto fundaste Lara Fund? Bueno, muchas gracias por la invitación y por tener esta linda conversación. Muy entusiasmada de compartir el espacio con usted. Yo lancé este fondo de inversión en el año 2023, hace casi un par de años, en parte como un resultado a todas mis experiencias profesionales que yo he tenido, todos obviamente enfocados en Latinoamérica. Somos un fondo de inversión enfocado en equity, que es un tipo de inversión que no es de deuda, es de tomar controles de empresas para agregar valor agregado, agregar valor en las cadenas de suministro, en las operaciones, en la gerencia de las empresas y después salir. Y para nosotros nuestro enfoque son 3 verticales. Son industrial assets, como se dice en términos de logística. Industriales. En parte porque queremos aprovechar de nearshoring. Nosotros vemos como una gran potencial dentro de nearshoring, especialmente con la nueva elección del presidente Trump cuando llega el año entrante. Ese enfoque que vimos en el año 2020 durante la pandemia, creo que lo vamos a ver otra vez y ahora es el momento donde América Latina puede aprovechar de esa apertura y de esa necesidad de traer esas cadenas de suministro aquí al hemisferio occidental. Y la segunda es infraestructura digital. En el tema de data centers nos interesa muchísimo las grandes oportunidades para escalar ese mercado. Creo que tenemos algunos hubs o centros de enfoque en algunos países en la región, pero se puede crecer y hay mucho interés al nivel global e internacional dentro del mundo financiero de inversionistas que quieran entrar al mercado, pero no saben cómo. Y obviamente la transición energética para nosotros también es una prioridad. Ahí también vemos muchas oportunidades de hacer inversión y escalar esos mercados. Para nosotros, este fondo va a servir como un puente. Y eso va a ser muy importante para nosotros. Queremos ser ese puente para inversionistas internacionales para que lleguen y entren a la región. Hemos encontrado, y yo en particular, he tenido muchas conversaciones con inversionistas de personas individuales a empresas estratégicas que están tratando de navegar
la región y estos mercados muy complejos y todavía no saben y tampoco se sienten cómodos de entrar. Y para nosotros este fondo de inversión es esa oportunidad, una herramienta para que ellos puedan trabajar con nosotros mano a mano, conocer los mercados como nosotros los conocemos y entrar con socios que también trabajan con las buenas prácticas internacionales de hacer negocio. Y creo que para nosotros, siendo americanos, es un gran enfoque traer ese spotlight, como se dice, y brillar esa luz en la región, porque yo creo que hay muchas oportunidades que se pierden simplemente porque hay una especie de mal entendimiento de la región, desgraciadamente, donde los titulares mandan más que la verdad. Pues mira, música para mis oídos, porque Sí. yo vengo de un país que yo creo que sufre eso que tú dices de los titulares más que la verdad, que es Guatemala. Lo sufre, creo que es el ejemplo, si no el número uno de América Latina, De debe acuerdo. estar en los top three, Sí. ¿verdad? Somos un país que tenemos muy poca inversión extranjera directa, pero al mismo tiempo somos un país muy estable, muy estable. Sí. Si bien es cierto, tenemos pues los mismos problemas que creo yo todos los países de América Latina con respecto a sus estructuras políticas y judiciales, pero bueno, somos un país en donde no ha habido una expropiación, yo creo que en 100 años. Somos un país donde no ha habido una violación realmente a la propiedad privada, que no sea en áreas agrícolas remotas, también en muchísimos años, además de que somos un país de que macroeconómicamente, y voy a tener que utilizar a Guatemala de ejemplo porque creo que es un gran ejemplo de lo que hablábamos fuera de micrófonos, que es la gente que se mueve a Estados Unidos por falta de oportunidades. Sí. Y creo que Lara Fund y lo que me estás diciendo pues puede ser en efecto ese generador de oportunidades que tanto necesitamos. ¿Qué están haciendo para atraer a esos inversionistas? Porque yo creo que el huevo aquí sí tiene gallina, ¿no? Sí. Dicen que es Sí. antes, el huevo o la gallina. Yo creo que este huevo sí tiene gallina, que es lograr que esos inversionistas, pues creo yo, principalmente americanos, Sí. eh, digan no, en lugar de ir a invertir a Malasia, al Asia, vamos a invertir aquí a 1,000 kilómetros, a 3,000 kilómetros de Sí. distancia. ¿Cómo están haciendo eso para que la gente voltee a ver a América Latina antes de irse pues overseas a invertir? Bueno, yo creo que lo primero que estamos haciendo es cambiar la narrativa. Yo creo que dentro de mi trayectoria trabajando en el BID, trabajando en la Casa Blanca, tratando de fomentar y promocionar la idea de inversión en la región, lo que yo noté y lo más primordial de todo antes que hacer una inversión de capital de $1 es comenzar a rediseñar esa narrativa de cómo es hacer inversión en Latinoamérica. Guatemala es uno de nuestros países prioritarios para hacer inversión y somos los únicos inversionistas americanos con ese enfoque en estos países intermediarios con donde no queremos entrar en México o en Brasil. Hay mucha competencia, francamente, como siempre digo, los big dogs ya están presentes, los KKRs. Larry Fink llegó a ver a la presidenta Sheinbaum. Nosotros no queremos operar en esos espacios porque la capital llega sin mucho esfuerzo. Para nosotros, primero, queremos entrar en esos mercados donde tiene que uno, como inversionista, hacer ese esfuerzo, estudiar, conocer esos mercados. Para eso, el primer paso es cambiar la narrativa. Nosotros, dentro del fondo de inversión y la estrategia de inversión que tenemos, lo que estamos haciendo es hablando por primera vez de estos mercados que no se hablan. Si no se hablan de las malas noticias, de la corrupción, de las barreras a hacer inversión y no las oportunidades. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, estamos buscando esas oportunidades de hacer inversión. Y por eso las verticales que mencioné antes son estratégicas, porque son sectores donde vemos mayor oportunidad y mayor espacio para tener ese crecimiento al nivel económico y de inversión, francamente, que estamos buscando. Y para nosotros eso toma tiempo. Y lo que siempre digo es que aquí en Lara Fund, en nuestro fondo, somos capital paciente, porque uno necesita mucha paciencia para poder invertir, agregar valor,
sacar un proyecto adelante, ejecutar un proyecto para que lleguemos todos al finish line. Entonces nosotros tenemos capital paciente. Y la tercera etapa de lo que nosotros como fondo estamos haciendo, obviamente, es asegurando que, siendo americanos, sabiendo cómo debería funcionar el mundo financiero y cuáles son las expectativas de los inversionistas, estamos ayudando en traducir esas expectativas del lado de inversionista hacia los países, los mercados, los actores locales del sector privado para que entiendan cómo se debería diseñar estos proyectos y ayudar en ese diseño de proyecto para que salga adelante. Interesante. Y digamos, hoy en una región iberoamericana, porque incluyo España en eso, Sí. Que tienes, pues hoy está tan pintada de socialismo. Tienes a gobiernos socialistas, unos más extremistas que otros, unos más peligrosos que otros. ¿Cómo estás navegando esa parte? ¿Cómo están navegando esa narrativa? ¿Ven ustedes, digamos, en un Colombia, en un Honduras, en un mismo México que hizo ahorita esta reforma judicial? ¿Qué pronostican ustedes que puede pasar con América Latina, habiendo llegado también Trump a Estados Unidos, estando Trump ahora en Estados Unidos y estando Milei en Argentina? O sea, Sí. creo que ahí hay un tema Sí. interesante, ¿no? Obviamente durante la primera época de Trump, cuando yo estaba todavía en la Casa Blanca trabajando estos temas de la política hacia el hemisferio occidental, obviamente fue, como se dice en inglés, lightning in a bottle. Fue un tiempo tan único donde el presidente Trump se encontraba muchos amigos en la región ideológicamente que estaban de acuerdo y en la misma página. Yo creo que ahora, cuando llegue el presidente en enero, sí va a enfrentar una región mucho más compleja con amigos y unos que intentan ser más amigables. Para nosotros, desde la visión del sector privado, lo que vemos y la dinámica que yo he visto en los últimos 4 o 5 años es que han pasado varias cosas, y Colombia en particular. Antes en la región existía un coupling, como se dice en inglés, donde obviamente estaban muy arraigados la élite política y la élite económica. Y se han ido separando poco a poco con la evolución de la democracia en cada país. En Colombia en particular, los motores económicos siguen, aunque Petro está todavía como presidente. Ahí nosotros como inversionistas estamos muy agresivamente buscando proyectos. Petro nunca me asustó. Yo pasé muchos años viviendo en Colombia y observando Colombia. Yo sabía que era una ola política que tenía que ocurrir, pero eso también va a pasar, y con las elecciones que vendrán en 2 años o año y medio, eso también va a cambiar los vientos políticos en Colombia, donde otra vez se va a encontrar una estabilidad que tal vez no se siente hoy por hoy. ¿No percibes que se radicalice, Petro? No, yo no percibo que se va a radicalizar. No tiene el Ojalá. espacio, yo no creo que tiene el temperamento. Creo que lo radical se ve en la retórica, pero internamente los motores económicos siguen vivos, siguen llevando a capital al país y siguen funcionando bien. Un Brasil un poquito más complicado, vamos a enfrentar elecciones ahí, obviamente con Lula es otro mundo, va a ser difícil dialogar. Para nosotros ahí también tienen una capacidad en Brasil de absorber tanta capital que me sorprende, dado el nivel de corrupción que es muy sofisticado. Eso nunca va a cambiar. Los otros países, Uruguay, recién tuvimos una elección ahí. Yo creo que ahí también vamos a ver un cambio con un nuevo presidente que le interesa tener ese diálogo con el sector privado y entiende la importancia del sector privado. Yo creo que esa es la ola que vamos a comenzar a ver. Sí, hay una división ideológica, sí, no se puede evitar, pero hay también una aceptación de que el sector privado y inversión va a ser importante y crítico para que ellos puedan gobernar. ¿Y cómo influyó tu experiencia, las experiencias que viviste tanto en la Casa Blanca como en el Banco Interamericano de Desarrollo, como en el BID, para lo que estás haciendo hoy en Lara? Honestamente, aprendí muchas cosas. Aprendí cómo funciona y no funciona la capital en la región. Desde la Casa Blanca yo promocioné y empujé un programa, fue el primer programa muy agresivamente diseñado para fomentar la inversión privada en la región. Y hasta cierto punto lo llegamos a ver, se llamaba América Crece, y
no vimos todos los frutos de ese trabajo porque no tuvimos suficiente tiempo. Cuando lo lanzamos, llegamos al 2020, la pandemia y todo se quedó congelado. Pero ahí es donde yo comencé a aprender que la narrativa de la región era complicada hacia afuera al mundo global y que la identificación de buenos proyectos que sean bancables, como se dice, es difícil y toma tiempo. Entonces, con esa lección aprendida, combinada con la vista desde las multilaterales, donde ahí el enfoque es deuda, para que la región tenga acceso a capital, y como la deuda no ayuda, porque eso endeuda. Y los países después de cierto punto y cierto tiempo están tan endeudados que ya no pueden más. Entonces, ahí es donde me di cuenta, ok, si la deuda no es la solución, el gobierno americano se puede solucionar de manera más de política y no de acción. ¿Cuál es la solución que combinan esas acciones? Y ese es hacer esa transición al sector privado y lanzar mi propio fondo como esa herramienta. Bueno, y además de que la deuda, digamos, cuando la llevas al sector privado, usualmente ya el que se endeuda es porque ya tiene cierta capacidad. Y tienen acceso. O sea, ya tienes acceso, Exacto, correcto. exacto. Entonces ya estás yendo a ayudar al que no necesariamente lo necesita. No estoy diciendo que no sea bueno y que no sea a veces en mejores condiciones que deuda Claro. local, pero al final del día la deuda pues es para el que ya no la necesita, ¿no? Exacto. Usualmente, es como siempre. Igualmente es a nivel local. Y los incentivos para la deuda no es igual al de equity, por ejemplo. Totalmente. Porque los incentivos deberían siempre de ser cómo sacar adelante el proyecto y cómo salir. Y cómo vender. Eso te quería preguntar también, porque tú dices, bueno, nosotros queremos llevar a los inversionistas, a los socios. Digamos, ustedes están trabajando también en llevar al empresario. Digamos, en Guatemala hay muchos ejemplos, pero hay uno que para mí es emblemático, que es una fábrica de zapatos, que además de los dueños guatemaltecos han tenido la valentía de dejarla en el área en la región en donde nació hace 100 y pico de años, que es en el altiplano, en un área súper remota, pero que genera empleo. Es una fábrica, es una maquila de zapatos que genera empleo en un lugar en donde las personas de ahí no tendrían oportunidades si no fuera por esa fábrica. O sea, serían personas que estarían o recogiendo café, ganando $500 al mes, o haciendo las mujeres haciendo servicio doméstico, ganando también $300, $400 al mes. Sí. Entonces, bueno, miento, no son $500 al mes, son $75 al mes. Entonces, mi pregunta es, digamos, esta fábrica le maquila zapatos a una holding que tiene muchísimos zapatos en el mundo, ¿no? Entonces les hace unas botas de termoformadas espectaculares, muy caras, de muy buena calidad, con máquinas alemanas de primera generación. Y yo entiendo, en el momento cuando yo la conocí, digamos, más a detalle, tenían una marca, y esa marca de zapatos generaba 800 empleos. Entiendo que ahora van por 3 marcas y ya van como por 2,000 y pico de empleos. O sea, ¿por qué? Porque el dueño de la holding o el CEO ni siquiera sé si llegó hasta ahí o no, pero porque le han dado 3 zapatos de 1,000 que pueden tener esa fábrica. Entonces yo digo, wow, si esa fábrica obtuviera 10 pares de zapatos, pues probablemente cambia todo el landscape de la región en la que está. Correcto. Entonces, pero para eso necesitas que la persona aquí en Estados Unidos que toma la decisión entienda eso y vea el bienestar que va a generar en la región el haber agarrado y darle 5 pares de zapatos para maquilar a esa fábrica. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿qué impacto, cómo ven ustedes que va a generar impacto, digamos, estos esfuerzos que ustedes están promoviendo? Te lo digo honestamente, para mí personalmente, Jessica, para mí el impacto es todo. Y yo en cada momento cuando he cambiado de trayectoria, he tomado un nuevo rol, o sea, como diplomática, o cuando estaba trabajando en la inteligencia americana o en el BID,
lo más importante para mí siempre ha sido cómo tener ese impacto en la región. Y cuando decidí lanzar con mi socio este fondo, lo pensé y lo repensé, diciendo, ¿cómo voy a tener ese impacto si no es a través del desarrollo, no es a través de la política? Y veo que más que nunca, aquí es donde voy a tener mayor impacto, porque aquí es donde yo, trayendo mi trayectoria, trayendo mi experiencia y mi conocimiento de socios americanos, japoneses, europeos que quieren entrar a la región. Ahora tengo el poder de poder traerlos para tener ese valor agregado y cambiar el escenario en estos mercados completamente. Hay unas grandes posibilidades aquí como inversionista de tener un bandwagon effect, como se dice en inglés. Es decir, yo conmigo traigo la experticia internacional, inversionistas y capital internacional para poder cambiar, escalar esas fábricas, agregar valor, crear nuevos empleos. Para mí, obviamente, el empoderamiento de las mujeres ha sido primordial en la región porque no hay muchas mujeres en el C-suite, como se dicen. Y para nuestro fondo va a ser importante cuando se llega a un punto donde se toma decisiones de ver cuál va a ser nuestro representante en las juntas directivas de estas empresas en las cuales invertimos. Quiero ver a más mujeres en esas juntas directivas. Quiero ver capital humana de la región como gerencia. No quiero traer esa gerencia de los Estados Unidos porque tenemos la capital humana en la región. No hay razón por la cual no usarla y ponerla a trabajar para estos países y los mercados. Y han hecho, Jessica, ya alguna inversión en la región? Estamos revisando 3 proyectos estratégicos en la región, uno en Panamá, uno en Uruguay y uno en Ecuador. Ahorita mismo para ver cuál sale adelante, porque toma tiempo, como dije antes, toma mucho tiempo y mucho trabajo conversando con los sponsors, como se dice, revisando los documentos financieros y esperamos que para el primer trimestre o segundo trimestre, en lo más tardar del año entrante, vamos a tener nuestros primeros dólares invertidos en la región. ¿Y cuál es el ballpark de inversión que están buscando hacer? Nosotros como fondo estamos recaudando $100 millones. Quisiéramos hacer unas inversiones en el promedio de 15 a 20 millones de cada uno. No estamos buscando grandes proyectos de infraestructura, carreteras. Para eso existen KKR, Apollo, los más grandes. No necesitan nuestra ayuda. Sí, las empresas al nivel más bajo, medianas empresas que necesitan, como dije antes, un poco de capital, liquidez. Eso es lo que estamos identificando y donde hay más apertura. Y fíjate que yo te agregaría que el capital y la liquidez es importante, pero es más importante aún los contactos. Sí. O sea, si Lara Fund, además de dinero, puede llevar a estos países inversionistas, puede llevar a esta fábrica que te digo. Sí. Yo decía, me recuerdo de América Crece, y decía, no, es que al final del día, si lográramos no sé si el CEO o el Chief Investment Officer ¿verdad? Claro. de estas grandes compañías que están Sí. aquí en Estados Unidos. Y me recuerdo, no sé si salió de tu programa, pero me recuerdo que hablaban de mover el 1% de inversiones Sí. que estaba haciendo los americanos en China, llevarlos a Centroamérica, a Guatemala, Salvador y Honduras específicamente, Sí. que eso era equivalente a $2,000 millones. Exacto. Exactamente correcto. Así es, ¿no? Solo el movimiento de 1% aumentaría inversión a 2,000, casi $3,000 millones en la región. Que eso sería, digamos, para Guatemala 3 veces lo que recibe hoy Guatemala. Sí. O sea, claro. que digamos que si una tercera parte de eso entrara a Guatemala, estarías hablando del doble de inversión extranjera directa. Correcto. Con el 1%. Correcto, con el 1%. Entonces, digamos, yo creo que el mayor valor agregado que puede tener un Lara Fund, y hoy, de acuerdo contigo, de la mano de una administración pro sector empresarial, pro productividad económica. Y pro la región. Y pro la región. Eso lo demostró con los nombramientos que hizo. Pero eso es algo interesante y tal vez entrémosle 5 minutos a ese tema, y es, digamos, han querido manejar la narrativa, que al final yo creo que la narrativa se vuelve un tema importantísimo, ¿no?
han querido manejar la narrativa de que las políticas de Trump le van a hacer mucho daño a América Latina, con el tema de la deportación de los migrantes y con el tema de que se le va a poner impuestos a las remesas o no se las va a poner. Bueno, ya veremos, ¿verdad? ¿Qué herramientas va a utilizar de negociación? Porque para mí lo que él hace son herramientas de negociación. Eh, pero desde mi punto de vista, lo que yo he visto y lo que yo creo que además de estar en la esencia del presidente Trump, que es ser empresario, pero además de eso un empresario del hospitality business. O sea, él tiene hoteles, tiene restaurantes en sus hoteles, tiene campos de golf. O sea, tampoco es que pueda hacer una deportación masiva de migrantes, porque entonces se queda también sin el 50% o más de sus empleados. Eh, y todo lo contrario, yo creo que él lo que va a buscar es fortalecer una región eh, latinoamericana para reducir por lo menos toda esa presión de migración que hay hoy por falta de oportunidades. Además de esta, la migración por temas de seguridad y además de esta, la migración por temas de libertad, como te pasa la de Venezuela, ¿no? Exacto. Pero esos son Sí. diferentes. Y además de esta, la migración de delincuentes, ¿no? La que quieren utilizar para meter delincuentes, háblese terroristas, ¿verdad? Todo tipo de personas. Entonces, mi pregunta ahí, o sea, o mi comentario y pregunta a ti es, una herramienta como Larafond, con un gobierno amigo en este sentido, pues yo creo que debería de ser muy atractivo y muy, no voy a decir fácil, porque no hay nada fácil en la vida, ¿no? Pero debería de ser muy factible, es la palabra, que puedas llegar a estos ejecutivos altos, a estos empresarios importantes de Estados Unidos para fortalecer las inversiones y llevar ese 1% Sí. o tal vez el 2% a nuestra región. ¿Cómo lo ves eso? Esa es nuestra expectativa. Mira, yo lo vi de primera mano trabajando en la Casa Blanca y obviamente los temas de la política hacia la migración y hacia la región siempre van a ser controversiales porque nadie va a estar feliz. Pero al fondo el enfoque del presidente es prosperidad. Y eso que siempre he dicho, saliendo de esa Casa Blanca por los últimos 4 años, yo viví de primera mano la dificultad que es trabajar en la Casa Blanca para avanzar una política controversial para el bien de nuestro país, pero que también es para el bien de todos los países que están ahorita perdiendo capital humano. Y a fondo, el presidente Trump siempre quiso promocionar la idea de prosperidad para todos. En el hemisferio occidental para el presidente es, tiene toda la lógica del mundo que los Estados Unidos tenga una vista hacia la región, hacia Sudamérica, hacia Latinoamérica y el Caribe. Es lógico, no hacia Europa, no hacia Asia, no hacia el Medio Oriente. Este hemisferio es el hemisferio de la gran oportunidad, de las grandes economías, de los motores globales económicos. Y para el presidente yo lo vi y yo creo que él entrará en enero pensando igual, que a profundidad la política hacia Latinoamérica va a ser enfocado en las economías, cómo fortalecer las economías locales para que no tengan esa pérdida de capital humano, porque todas esas personas que están viniendo por falta de oportunidad deberían tener esas oportunidades en sus países, pero primero obviamente el sector privado de esos países tienen que invertir en sus propios países. Y agrégale a eso, te diría yo, agrégale al tema de prosperidad económica para que la gente pues esté contenta en su país y no migre, pero también entre más prosperidad económica haya, menos todo lo que ofrece, por ejemplo, el bloque liderado por China a estos países debería de ser menos atractivo, porque usualmente este bloque, principalmente China, lo que ofrece son cosas gratis. ¿Por qué? Porque Guatemala tiene que hacer un puerto y no tiene la capacidad de hacerlo. Claro que la tiene, por supuesto que la tiene. El Salvador igual, bueno, México, en fin. Entonces, yo creo que entre más fuertes sean las economías Sí. de los países latinoamericanos y que esa fuerza también esté muy de la mano con Estados Unidos, ¿verdad? O sea, que esa fuerza Sí. económica esté muy de la mano por el intercambio comercial que podamos tener con Estados Unidos, también debería de aislar más a los países y a los políticos
que han querido acercarse más a China. Entonces, como que tiene lógica que Sí, un presidente de Estados Unidos inteligente quiera claro. apoyar ese desarrollo Sí. económico. Yo creo que las amenazas del presidente de aranceles, de impuestos, etcétera, es exactamente eso. Son tácticas de negociación porque al final del día el presidente es the great negotiator. Al Así final es. del día y es un empresario. Pero vuelvo y repito que a fondo él ve que la importancia, la prioridad para los Estados Unidos, para inversionistas americanos, debería ser invertir en nuestro país y en el país cercano a nosotros, a México, a Sí, Panamá, a los Costa vecinos. Rica, a todos los países del hemisferio. Y yo creo que al tema de China, obviamente, América Crece fue una política, obviamente, para enfrentar China, China Belt and Road. Y lo hicimos muy bien, con mucho éxito, pero no tuvimos tiempo suficiente para llevarlo a cabo completamente. Yo creo que para nosotros, lo que hemos visto en la región es que China entró por la falta de otra opción, De acuerdo. por la falta de una solución práctica, lógica, transparente. Y yo te diría también, y por un abandono. Total, un abandono total de la región. Un abandono de parte de nuestro socio americano, de nuestro gran amigo, que nos abandonó y bueno, y entonces vino este otro amigo o este otro fulano, que todos sabemos que no es amigo, pero viene a ofrecer cosas gratis Y no tuvieron opción. Y por eso cuando en la primera época del presidente Trump, la solución es creamos una política por primera vez enfocado en inversión privada, enfocado en cómo traer esa capital a la región. Bien. Los últimos 4 años que hemos visto, una administración americana tratando de fomentar más amistades que soluciones prácticas. Y yo lo digo honestamente, no como crítica, pero viendo cómo se desarrolla la política, que hemos visto muchas conversaciones, entre comillas, de cómo hacer inversiones, de cómo traer el sector privado, pero no capital. Y en esta segunda etapa de Trump, vamos a ver otra vez una emergencia de una política fuerte para fortalecer las economías locales, para atraer a los inversionistas. Y ahí es donde nuestro fondo va a estar posicionado. yo te diría que ni siquiera sé si más amistades y poco capital, porque, por ejemplo, en Guatemala fue una relación de amistad con cierto grupo ideológico y de mucha enemistad, sobre todo con el sector privado y con el sector productivo guatemalteco. Creo que ha sido amistades estratégicas. Amistades a cierta ideológicas, más que estratégicas, ideológicas en países como el nuestro, como Guatemala, y por ejemplo lo que pasó en Venezuela, pues fue una amistad a conveniencia de no querer dar su brazo a torcer aquí en Estados Unidos con el tema de la extracción de petróleo, y de que si no le compraban el petróleo a Venezuela, pues la gasolina en Estados Unidos aquí se iban a ir a 8 o 10 dólares y eso le iba a costar la presidencia y la cabeza probablemente a Biden. Y a cambio de eso sacrificó Venezuela. O sea, realmente el daño yo lo comparo únicamente con el que hizo Carter en los 70s. O sea, que no hay ni amistad. O sea, desde afuera, viendo la política hacia la región, es difícil para mí identificar cuál era la política. Yo tampoco Yo la creo entiendo. que para mí ha sido una más enfocada en conversaciones y no acciones. Y obviamente con el tema de Venezuela, obviamente la agenda doméstica nuestra mandó más que la agenda de cómo sacar a un dictador de un país o sacudir esa dictadura. Y la agenda para doméstica ayudar a los venezolanos. Cortoplacista. De acuerdo. Porque el problema que les generó y les está generando de violencia con de estos acuerdo, delincuentes 100%, y del por tren eso de están Aragua, llegando el tren de Aragua y los delincuentes, es por esa es. falta de una política fuerte, de mano fuerte hacia una dictadura en la región donde se ve tanta tragedia y tanto sufrimiento que tiene un impacto. ¿Y qué consejos Jessica, le darías tú a los empresarios hispanos para ser atractivos para los inversionistas, para los socios que Lara Fund trae? Y yo, siendo hispanoamericana, me enorgullece poder estar en esta posición muy privilegiada de haber tenido la trayectoria que yo he tenido profesional y de estar aquí conversando de un propio fondo de inversión, que es un reto
probablemente el reto más grande profesional de mi vida, pero también más lindo. Yo le diría a otros empresarios hispanos que tienen que usar las herramientas que ellos tienen a sus manos, es decir, acceso a herramientas del gobierno americano, acceso a sus contactos. Yo creo que hay una gran necesidad de la comunidad hispana de poder son fuertes y se vio eso en las elecciones de este año, obviamente, como un bloque de votantes. Bueno, yo creo que pusieron presidente. Exacto, pero yo creo que lo que les falta también es usar esa misma fortaleza para poder apoyarlo uno al otro en temas empresariales, porque yo creo que todavía estamos muy dispersos como una comunidad. Tenemos empresarios tratando de sacar día a día a su familia, de vivir cada día, de pagar sus facturas. Todos estamos viviendo bajo esa misma presión, pero deberíamos tener una conectividad aún más profunda y más fuerte dentro de nuestra comunidad, que yo ojalá quisiera fomentar desde esta posición, siendo mujer hispanoamericana, para poder traer a esos empresarios y que tengan acceso a inversionistas, porque los inversionistas están buscando a fundadores o fundadores jóvenes hispanoamericanos que están al tip of the spear de la tecnología, al pensamiento hacia adelante de AI, del uso de data, etcétera, en todos los sectores de crecimiento, en salud, en telesalud, etcétera. Pero no aparentan tener esas aperturas para llegar a esos inversionistas. Y yo espero tener un poquito de impacto en poder ayudar a agrupar la comunidad, a agrupar los empresarios, y ojalá mi sueño es crear un agrupamiento de estos empresarios y para poder tener mayor fuerza pública y usar esta plataforma que tenemos, que yo creo que menospreciamos mucho la plataforma como hispanos que tenemos, que es somos comunidad, tenemos idioma, tenemos conocimiento de la cultura americana, de la cultura latinoamericana. Todos somos ese puente. Y compartimos, yo te diría que, y esto creo que es bien importante, yo creo que compartimos principios y valores en la gran mayoría. O sea, habrán algunas excepciones, obviamente, pero nosotros, digamos, lo vemos en República, que cuando tú le explicas a la gente lo que es la República, no el Partido Republicano versus el Demócrata, no, cuando tú hablas realmente de lo que es la República, pues es la razón principal por la cual esos 60 y pico millones de hispanos generalmente se han venido para acá. La historia que me contabas de tu padre y tu madre, ¿no? Tu padre colombiano, tu madre ecuatoriana, que migraron a Estados Unidos hace 60 años. Sí. Nada que ver pues con las condiciones de hoy. Y fue por un ingeniero, una doctora, por buscar oportunidades en lo que realmente Estados Unidos se volvió, que era esa tierra de las oportunidades, ese land of opportunity, que realmente, y es cierto, yo lo digo, ¿verdad? Digo, tú cualquiera puede emigrar a Estados Unidos, y si es un excelente chef o cocinero de tortillas con frijoles y hace las mejores tortillas con frijoles, puedes tener 10 restaurantes en Correcto. 5 años y 1000 restaurantes en 10 años. O sea, es un país que no te pone límites. Nunca. Es un país, y eso es gracias a los principios republicanos. Y yo creo que, digamos, los hispanos que migran a Estados Unidos, migran con esos principios, ¿verdad? Y generalmente migran por defender su vida, por proteger su libertad, o por proteger o obtener su pursuit of happiness, ¿no? Su derecho a ser los dueños del fruto de su trabajo, que los lleva a soñar. Y yo digo, es un país que te permite soñar, versus esos países socialistas, como lo es hoy Venezuela, como lo es hoy Nicaragua, como lo fue Argentina, como lo es Cuba desde hace 70 años, que realmente te matan la capacidad de soñar. Correcto. O sea, te la aniquilan. Sí, porque no puedes tener sueños, no puedes tener ambición, porque eso va en contra del sistema, ¿no? En esos sistemas de dictaduras comunistas. Y yo creo que mi historia personal me ayudó
formar ese pensamiento que tengo, que estoy de acuerdo 100% con lo que estás compartiendo, que el tema de valores es fuerte. Yo lo viví en mi propia casa con mis padres cuando vinieron a este país hace 60 años. Mi mamá salió del Ecuador por falta, no simplemente por falta de oportunidad profesional siendo doctora, pero siendo mujer. Se dio cuenta, wow, ok, soy mujer doctora, tal vez llegaré hasta cierto nivel y después me voy a tener que casar y la presión social no me va a dejar como mujer sobresalir. Y tomó la decisión, ¿sabes dónde puedo tener una oportunidad siendo mujer? Aunque sea como inmigrante en los Estados Unidos. Y yo crecí con esa idea en mi propia casa de que aquí en los Estados Unidos existe una gran capacidad, 100%, sin límites, de poder lograr cualquier sueño que uno pueda lograr. Pero el valor de trabajo, el valor de integridad, de tener integridad, dignidad y el derecho de poder tomar decisiones por sí mismo fue primordial en mi niñez. Y yo creo que hacia adelante, siendo hispanoamericana aquí en los Estados Unidos y viendo esta comunidad tan fuerte y creciendo cada año, sí, nos une esos valores y nos une al final del día ese trabajo y esa ambición. Y Jessica, ¿y qué le dirías? Porque yo creo que, digamos, si tú agarras a los 500 millones de hispanohablantes que habemos en el mundo, ¿no? Agarremos ahí 40, 50 en Europa, que no los estoy excluyendo, simplemente no están en la misma geografía. Sí. Pero entre Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica habrán 450 millones. ¿Qué les dirías tú, digamos, a los empresarios que están en Latinoamérica, que quieren ser parte de ese cambio que por lo que entiendo Lara quiere traer a América Latina, para ser ellos parte de ese cambio? O sea, ¿qué consejo les das a esos empresarios? Ya me dijiste a los hispanos en Estados Unidos, pero ¿qué les dirías a los empresarios en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, México, Panamá, Ecuador, en fin? ¿Qué les dirías para que realmente ese 2%, ese 1%, ojalá ese 5%, tal vez lo logramos llevar al 10% de inversiones que se hacen hoy en el Asia se vengan a nuestra región? Creo que antes que todo, yo diría, uno tiene que tener un conocimiento de cuáles son los tipos de inversionistas que tendrán interés en sus empresas. Yo creo que muchas veces hay falta de conocimiento del lado de inversionista, pero igual de esas empresas, porque piensan, si yo necesito capital, voy a buscar a BlackRock, a KKR, a las grandes. Y obviamente esas grandes maquinarias, las llamamos, no son firmas de inversión, ya son maquinarias de inversión, no les ponen el enfoque necesario y tampoco el tiempo, porque los mercados son chicos. Entonces, el primer consejo que diría es a estudiar el mercado y estudiar el tipo de inversionista que uno esté buscando, porque a veces puede ser Lara Fund, que pueda ser ese actor. Podemos ayudar y traer a otros inversionistas. Podría ser otra idea de un inversionista de Asia, desde Europa, que tenga interés en su sector y uno no lo sabe. Y yo he aprendido en este año y medio con nuestro fondo que obviamente hay mucho interés en nuestros mercados. Mucho interés, pero no saben con quién hablar. Uno. Segundo, yo diría, tenemos que tener, y yo lo he visto trabajar, pero lo que nos falta también en la región es tener más conectividad en los Chambers of Commerce. Yo sé que hay una red de Chambers of Commerce que trabajan y tienen eventos, pero yo creo que los empresarios tienen que utilizar esa red para entrar a los Estados Unidos un poco más, de manera más vocal. Yo creo que ahí, a través de estas redes, es importante no solamente participar en los eventos y contribuir a las narrativas y la retórica, las conversaciones, pero yo creo que tomar acciones para que uno entienda qué está haciendo su empresa, qué quiere hacer, cómo quiere uno crecer. Y el tercer es tener proyectos claros. No tienen que ser 100% ya listos y preparados para inversiones, pero yo creo que es necesario tener una idea más concreta de qué quiere hacer uno con esa empresa que uno está tratando de llevar a cabo. Y cuando decías al principio cambiar la narrativa,
¿Qué has pensado? ¿Cómo estás cambiando la narrativa? ¿O cómo crees tú que se puede cambiar la narrativa? Yo creo que, bueno, lo que estoy haciendo ahorita es cambiando la narrativa de la región con dos cosas. Primero, posicionando estos mercados como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, países que existen en un mapa y existen a un nivel más filosófico, pero donde no hay mucho conocimiento. Entonces, lo que estoy haciendo es por primera vez poniendo estos países en el radar de inversionistas globales, uno. Y segundo es que, ante que todo, yo no como inversionista en el sector privado, aquí no manda en el fondo de inversión que estoy liderando los titulares. Yo los voto a un lado. Eso no me asusta, la región no me asusta, estos mercados complejos, entre comillas, no me asustan. Yo puedo navegar y puedo entrar y nadar en estas aguas como un pez. ¿Y a tus inversionistas no los asusta? No. ¿No? Más que todo, se quedan sorprendidos la confianza que tengo yo en la región. Okay. Y cuando yo les propongo el por qué y les doy el dato necesario para explicarles el por qué, se quedan interesados. Y hasta hoy tenemos muchos inversionistas que han expresado mucho interés y encuentran algo fresco y nuevo en lo que estamos poniendo sobre la mesa sobre la región. Están muy acostumbrados en escuchar en México, escuchan mucho de Brasil, las oportunidades en infraestructura, y están aburridos. Y ahí entramos nosotros, hablando de otro mapa completamente diferente, de otros mercados completamente diferentes, y donde el tema de riesgo para nosotros no es solamente manejable, pero se puede mitigar y uno puede sacar proyectos adelante con retornos que son favorables. Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica. Gracias. Te agradezco muchísimo, te felicito. Muchas gracias. Y te agradezco realmente el esfuerzo que estás haciendo. Yo coincido contigo y con la visión del Lara Fund de que realmente eso es lo que América Latina necesita. Yo digo que son más o menos 350 millones de habitantes en América Latina, digamos que es parecido a Estados Unidos en población. El negocio que podría ser para Estados Unidos y por ende de vuelta para los latinoamericanos, sí, que realmente hagamos lo que hay que hacer, que tampoco es descubrir el agua azucarada, tampoco es descubrir la pólvora, no es nada extraordinario lo que hay que hacer para que realmente la región de América Latina pues no desperdicie una ola más, ¿no? Una oportunidad más. Y yo creo que estos 4 años pues que tendremos de Trump, y primero Dios, yo espero que podamos tener 8 o hasta 12 de un gobierno republicano, creo que pueden ser espectaculares para América Latina si los vemos aprovechar. Y una vez más, el sector privado latinoamericano, que en muchos países ha demostrado ser excepcional y muy resiliente, pues tiene una gran oportunidad en sus manos si la sabe aprovechar. Y bueno, creo que con esto lo que podemos decir, Jessica, es que tienes una oportunidad de oro en las manos, y además de, pues como decías al principio, ¿no? Que puede generar un verdadero impacto en millones de personas, de familias que se desintegran por la migración, que no quieren migrar, ¿verdad? Yo creo que hay más que migración legal e ilegal, hay migración voluntaria e involuntaria. Sí. Y la que tenemos que eliminar es la involuntaria, porque hay gente que migra porque quiere migrar y a esa gente le gusta migrar, pero la que no quiere migrar, la que se quiere quedar en su casa con su familia, pues que tenga las oportunidades para hacerlo, ¿no? De acuerdo, 100%, y muchas gracias por su tiempo y esta linda conversación. Y yo creo francamente que obviamente yo he vivido lo que es estar en el gobierno empujando estas cosas para el bien de mi propio país, Estados Unidos, pero también para mi región, porque es mi sangre. Pero yo creo que esta gran oportunidad con este fondo de inversión es única y este momento es único. Y con la llegada del presidente Trump, nosotros tenemos una vista muy positiva y optimista de la región y de nuestra capacidad de servir como ese puente. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Jessica. Gracias. Gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy y pues los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio